Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Qué alegría tenerlos de nuevo por aquí. Espero que estén teniendo un día fantástico, lleno de energía y cosas buenas. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que, estoy seguro, muchos de ustedes están ansiosos por descubrir, el gran amor de Kerem Bürsin y por qué Andercel le robó el corazón. Prepárense para un viaje lleno de romance, secretos, y por supuesto, mucha emoción. Porque la historia de Kerem y Hande es simplemente impresionante. Antes de que comencemos a desentrañar este cuento de hadas moderno, quiero pedirles un favor. Si son nuevos por aquí, o si ya son parte de la familia, pero aún no se han suscrito, por favor, háganlo ahora mismo. Es completamente gratis, y así no se perderán ninguno de mis próximos vídeos. Activen también la campanita de notificaciones para no perderse nada. Ahora sí, estamos listos para empezar. Kerem Bürsin. El nombre que resuena en los corazones de millones, el actor turco que ha conquistado el mundo con su carisma, su talento y, por supuesto, su atractivo innegable. Desde sus inicios, Kerem ha demostrado ser mucho más que una cara bonita, es un artista apasionado, comprometido con su trabajo y con una personalidad que cautiva a cualquiera que tenga el placer de conocerlo, ya sea en persona o a través de la pantalla. Y en el centro de su vida, en el foco de todas las miradas, se encuentra un nombre, Andercel. Pero, ¿cómo comenzó esta historia de amor que ha fascinado a tanta gente? ¿Cómo fue que Hande, una actriz talentosa y hermosa por derecho propio, logró conquistar el corazón de uno de los hombres más codiciados de Turquía? La respuesta, como suele ocurrir en las grandes historias de amor, es compleja y está llena de matices. Pero lo que sí es seguro, es que la química entre ellos fue innegable desde el primer momento. Todo comenzó con la serie Love is in the Air o Senkal Kap en turco, que en español conocemos como Love is in the Air o Me robaste el corazón. Fue en el set de esta serie romántica donde Kerem y Hande se conocieron, donde sus caminos se cruzaron y donde, poco a poco, la chispa comenzó a arder. La serie, por sí sola, ya era un éxito rotundo. La historia, llena de comedia, romance y drama, cautivó a audiencias de todo el mundo. Pero la verdadera magia residía en la conexión entre los protagonistas. Desde el principio, la química entre Kerem y Hande fue palpable. Sus miradas, sus gestos, la forma en que se complementaban en pantalla, todo indicaba una conexión especial, algo más allá de la mera interpretación. Los fans, por supuesto, no tardaron en darse cuenta. Empezaron a especular, a soñar con un romance fuera de la ficción. Las redes sociales se inundaron de fotos, vídeos y análisis de cada interacción entre los actores. Y, para sorpresa de muchos, las especulaciones pronto se convirtieron en realidad. Pero profundicemos un poco más en el contexto de Love is in the Air La serie, que nos narra la historia de Eda YLDZ y Serkan Bolat, dos personajes con personalidades muy marcadas, fue un fenómeno cultural en sí mismo. Eda, interpretada por Andercel, es una joven soñadora y resiliente que ve sus aspiraciones truncadas por un error. Serkan, interpretado por Kerem Bürsin, es un arquitecto exitoso, frío y pragmático, que se ve envuelto en un acuerdo fingido con Eda. Lo que empieza como una farsa, un contrato de conveniencia, se transforma gradualmente en un romance genuino, lleno de obstáculos, malentendidos y, por supuesto, un amor apasionado. La trama de Love is in the Air es, en esencia, un cuento de hadas moderno. Combina elementos de comedia romántica con un toque de drama que mantiene al espectador enganchado desde el primer episodio. La serie aborda temas universales como el amor, la familia, la ambición y la superación personal. Los personajes, aunque a veces exagerados, son creíbles y cercanos, lo que permite que el público se identifique con ellos y se involucre emocionalmente en su historia. La química entre Kerem y Hande fue, sin duda, el ingrediente secreto del éxito de la serie.
Su conexión en pantalla era tan intensa y auténtica que era imposible no creer en su amor. La forma en que se miraban, la manera en que se tocaban, la complicidad que se percibía en cada escena, todo ello contribuyó a crear una atmósfera mágica que cautivó a millones de personas en todo el mundo. Los fans, que observaban cada detalle, no tardaron en notar la creciente tensión entre los actores, las miradas furtivas, las risas cómplices, los gestos de cariño. Todo apuntaba a que algo más estaba sucediendo entre ellos, más allá de la ficción. Y, como era de esperar, las especulaciones se confirmaron. La confirmación de su relación fuera de la pantalla fue recibida con alegría por sus seguidores, que veían en ellos la encarnación del cuento de hadas que tanto les había gustado ver en la serie. Para los fans, la relación de Kerem y Hande no era solo una cuestión de farándula, era la materialización de un sueño, la prueba de que el amor verdadero puede encontrarse en cualquier lugar, incluso en el set de una serie de televisión. Aunque al principio intentaron mantener su relación en secreto, los rumores se volvieron incontrolables. Los paparazzi los acechaban, los medios de comunicación no dejaban de hablar de ellos, y pronto, las imágenes de Kerem y Hande juntos, paseando de la mano, compartiendo momentos románticos, comenzaron a circular por todo el mundo. La confirmación oficial llegó, y con ella, la alegría de los fans, que celebraron la noticia como si fuera propia. Pero, ¿qué fue lo que exactamente atrajo a Kerem de Hande? ¿Qué cualidades encontró en ella que lo llevaron a enamorarse perdidamente? Para responder a esta pregunta, es importante analizar la personalidad de ambos, así como los valores que comparten. Kerem Bürsin, como ya mencioné, es un hombre con una gran sensibilidad, un espíritu inquieto y una mente abierta. Es una persona comprometida con causas sociales, que se preocupa por el medio ambiente y que tiene un profundo respeto por la cultura y las artes. Es un hombre que valora la autenticidad, la honestidad y la lealtad. Es una persona que no tiene miedo a mostrar sus sentimientos y que se entrega por completo a las cosas que le importan. Hande, por su parte, es una mujer fuerte, independiente y con una gran determinación. Es una actriz talentosa, que ha demostrado su valía en numerosos proyectos. Pero más allá de su éxito profesional, Hande es conocida por su bondad, su empatía y su capacidad para conectar con los demás. Además, es una persona muy familiar, que valora mucho el apoyo de sus seres queridos. Es una mujer que tiene los pies en la tierra, que sabe lo que quiere y que no tiene miedo a luchar por sus sueños. Al parecer, Kerem encontró en Hande una compañera con quien compartir sus valores y sus inquietudes. Una mujer que lo inspiraba, que lo comprendía y que lo amaba por lo que era, sin máscaras ni pretensiones. La complicidad entre ellos era evidente. Se apoyaban mutuamente en sus carreras, se animaban a seguir adelante y se convertían en sus mayores críticos y fans. Pero la atracción entre ellos no se limitó a una conexión romántica. Kerem y Hande compartían también intereses comunes, como el amor por los animales, el respeto por el medio ambiente y el compromiso con causas sociales. Ambos se han pronunciado públicamente a favor de la igualdad de género, la protección del medio ambiente y la lucha contra el acoso escolar. Esta conexión más allá de lo personal reforzó su vínculo y los convirtió en una pareja que no solo se amaba, sino que también se admiraba y se respetaba mutuamente. La relación de Kerem y Hande, sin embargo, no estuvo exenta de desafíos. La fama y la atención mediática pueden ser muy difíciles de manejar, y la pareja tuvo que aprender a lidiar con la presión de los medios, los rumores y las críticas. A pesar de todo, supieron mantener la calma, la discreción y el respeto mutuo. Siempre han sido muy celosos de su privacidad, y aunque han compartido algunos momentos de su relación con sus fans, han sabido proteger su intimidad y su espacio personal. Otro aspecto importante de la relación de Kerem y Hande es el apoyo que se brindan mutuamente en sus carreras profesionales. Ambos son actores muy talentosos y exitosos, y se han convertido en referentes en la industria del entretenimiento. Kerem, con su carisma y su talento, ha conquistado al público de todo el mundo,
y Yandhe, con su belleza y su capacidad de interpretación, ha demostrado ser una actriz versátil y comprometida. La relación de Kerem y Yandhe, en definitiva, es un ejemplo de cómo el amor puede florecer en medio de la fama y la atención mediática. Es una prueba de que el amor verdadero existe, y que puede ser encontrado en el lugar y el momento menos esperado. Y, sobre todo, es una inspiración para todos aquellos que creen en el poder del amor y en la posibilidad de encontrar a esa persona especial con quien compartir la vida. Pero, ¿qué es lo que hace que esta historia sea tan impresionante? Creo que reside en la autenticidad de su amor, en la forma en que se muestran al mundo, sin miedo a ser ellos mismos. A pesar de la presión mediática, de las críticas y de los rumores, Kerem y Yandhe siempre han mantenido una actitud de respeto y de discreción. No han dudado en mostrar su cariño, en compartir su felicidad, pero siempre han preservado su intimidad y su privacidad. A lo largo de su relación, hemos visto momentos de gran felicidad, como sus románticas escapadas, sus muestras públicas de cariño y el apoyo incondicional que se brindaban mutuamente. También hemos sido testigos de momentos difíciles, como los rumores de crisis y las especulaciones sobre su separación. Sin embargo, en cada desafío, han demostrado ser un equipo, un dúo inseparable que se apoya y se protege. Han sabido mantener su amor y su respeto mutuo, demostrando que su relación es sólida y verdadera. La relación de Kerem y Yandhe también ha servido de inspiración para muchos fans que han encontrado en ellos un modelo a seguir. La pareja ha demostrado que es posible amar y ser amado sin importar las presiones externas. Han enseñado a sus seguidores a respetar la privacidad, a valorar la autenticidad y a luchar por el amor verdadero. Para muchos, la historia de Kerem y Yandhe es un recordatorio de que el amor puede encontrarse en cualquier lugar y en cualquier momento. Es un ejemplo de que el amor no entiende de fama, fortuna o estatus social. Es una prueba de que el amor verdadero es un sentimiento que se basa en la complicidad, la admiración, el respeto y el apoyo mutuo. Pero, como todas las relaciones, la de Kerem y Yandhe también ha tenido sus altibajos. A lo largo del tiempo, han enfrentado rumores de crisis, distanciamientos y separaciones. La presión mediática, los compromisos profesionales y las agendas apretadas a veces complican la vida de las parejas, especialmente cuando están expuestas al ojo público. Los fans, ansiosos por saber sobre su relación, se aferran a cada detalle, cada foto y cada declaración. La especulación sobre su relación ha sido constante. Cada vez que una foto de ellos juntos no aparecía en redes sociales, los rumores de crisis se intensificaban. Las redes sociales se convirtieron en un termómetro de su relación, donde cada like, cada comentario y cada ausencia eran interpretados como señales de alarma. Sin embargo, Kerem y Yandhe, a pesar de la presión, siempre han mantenido una actitud discreta, sin alimentar los rumores ni dar explicaciones innecesarias. En cada desafío, han demostrado ser un equipo, un dúo inseparable que se apoya y se protege. Han sabido mantener su amor y su respeto mutuo, demostrando que su relación es sólida y verdadera. Han aprendido a blindarse ante las críticas y a centrarse en lo que realmente importa, su amor, su felicidad y su bienestar. Pero, ¿qué podemos esperar de ellos en el futuro? Aunque no hay bola de cristal, y el futuro es incierto, podemos deducir algunas cosas. Es probable que, a pesar de los rumores de separación, que a menudo surgen en el mundo del espectáculo, continúen su relación. Después de todo, han superado muchos desafíos, y su amor parece ser sólido y fuerte. Su conexión es profunda, y la complicidad entre ellos es evidente. Han aprendido a comunicarse, a apoyarse y a valorarse mutuamente, lo que es fundamental para mantener una relación duradera. En cuanto a sus carreras profesionales, ambos están en un momento muy bueno. Kerem sigue cosechando éxitos con sus proyectos, y Yandhe también está en constante crecimiento y evolución. Probablemente, los veamos en nuevos proyectos, colaborando juntos o por separado, pero siempre apoyándose y celebrando sus logros.
Es muy posible que continúen sorprendiéndonos con sus talentos, ya sea en la actuación, la producción o en otros proyectos que los apasionen. En lo personal, creo que aspiran a una vida más tranquila, lejos de los reflectores constantes. Desean construir una familia, pero no puedo asegurar nada. Cada persona tiene su ritmo y sus prioridades. Pero, sin duda, ambos tienen mucho por dar, y su futuro, juntos o por separado, promete ser brillante y lleno de satisfacciones. Ambos han demostrado ser personas comprometidas con sus ideales, y es probable que continúen involucrados en causas sociales y proyectos que les permitan generar un impacto positivo en el mundo. Es importante destacar que, más allá de su relación romántica, Kerem y Yandhi son personas individuales con sus propias ambiciones, sueños y proyectos. Ambos han logrado construir carreras sólidas y exitosas por derecho propio, y se han convertido en referentes para muchos jóvenes. Su relación no define quiénes son, sino que es un complemento a sus vidas, un apoyo y un motor para seguir adelante. En resumen, el gran amor de Kerem Bürsin es, sin lugar a dudas, Yandhi. Su historia, que comenzó en el set de Love is in the Air ha cautivado a millones de personas en todo el mundo. Su conexión, su complicidad y su autenticidad han hecho que su relación sea especial y admirada. A pesar de los rumores, las crisis y los desafíos, han demostrado que el amor verdadero puede sobrevivir a la fama y a la atención mediática. Son un ejemplo de cómo el amor, el respeto y la admiración mutua pueden florecer en el mundo del espectáculo, demostrando que el amor es posible, incluso bajo el escrutinio público. La historia de Kerem y Yandhi es un recordatorio de que el amor puede ser encontrado en los lugares más inesperados y que la conexión genuina puede romper cualquier barrera. Es una historia que nos inspira a creer en el amor, a valorar la autenticidad y a ser fieles a nosotros mismos, sin importar las presiones externas. Es una historia que nos invita a soñar y a celebrar el amor en todas sus formas. Y para concluir, quiero reiterar la importancia de respetar su privacidad. Aunque nos encanta seguir su historia, es fundamental recordar que tienen derecho a su espacio personal. No debemos invadir su intimidad ni presionar para obtener información sobre su relación. Debemos respetar sus decisiones y apoyar su felicidad, sin importar cómo decidan vivir sus vidas. Y eso es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de este vídeo sobre el gran amor de Kerem Bürsin y Yandhi. Me ha encantado compartir con ustedes la historia de esta pareja tan especial y analizar los detalles que la hacen tan fascinante. Ahora, me gustaría saber qué opinan ustedes. ¿Qué les parece esta historia? ¿Creen que su amor es verdadero? ¿Cuál es su momento favorito de Kerem y Yandhi juntos? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y saber sus perspectivas. ¿Qué esperan de ellos en el futuro? ¿Les gustaría verlos protagonizar juntos un nuevo proyecto? ¿Qué consejo les darían a Kerem y Yandhi para mantener su relación? No olviden darle me gusta a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y familiares y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Así no se perderán ninguno de mis próximos vídeos. Si hay algún otro tema que les gustaría que abordara en futuros vídeos, no duden en dejar sus sugerencias en los comentarios. Su opinión es muy importante para mí. Muchas gracias por acompañarme en este viaje. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego. Un abrazo enorme. Y recuerden, el amor siempre triunfa.